este año, pues desearles a todos, amén, un año muy feliz y muy próspero, especialmente en el Señor. Eso está asegurado. Amén. Lo demás ya nos ha dicho Rajoy, que va a ser más malo que el 12. Aunque es el 13, el 12 va a ser mucho más malo. Pero seguro que en el Señor va a ser muchísimo mejor que el 12. Porque en el Señor vamos a más, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Agradezco a Dios, como no, el poder estar con vosotros y iniciar en este el primer domingo de este año, del poder dirigirme con cariño y con respeto a todos vosotros en el nombre del Señor y poder transmitiros una palabra de Dios que de algún modo enriquezca y haga bien a nuestra alma, a nuestra fe, en el nombre del Señor Jesús. Aunque cada vez resulta, yo no sé, el resto de los 3 domingos anteriores a los cuales yo participo, ¿verdad? La verdad es que resulta, por lo menos a mí me resulta un poco difícil, después de estar escuchando durante 1 hora aproximadamente los estudios bíblicos, con esa calidad, con esa profundidad, también preparados, también expresados, también dirigidos, con tanto contenido, con tanta excelencia, y luego pues en 15 o 20 minutos traer una palabra que se complemente un poco en exhortación, en enseñanza o en edificación. Por eso, en estos más de 4 años que llevamos ya juntos, que parece que fue antes de ayer, pero ya estamos pues aproximadamente unos 4 años, la verdad es que yo intento por todos los medios, en ese cuarto de hora o 20 minutos o 25 minutos, poder traer una palabra que os haga realmente, o sea, que se salga un poco a veces pues me meto en algunos, llamémosle, berenjenales, o me meto en algunas situaciones un poco difíciles de salir de, no sé cómo salgo de ellas, Dios me saca, por su misericordia, en tales que a veces me meto, pero lo único que intento en el nombre del Señor es llenar ese hueco con un poquitín de luz de la palabra, en algunos aspectos en los que aún no ha llegado la experiencia y el conocimiento de nuestra vida cristiana. Que el nombre de Dios sea glorificado para siempre. Amén. Así que hoy vamos a leer en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 13 hasta el 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, capítulo 2, los versículos del 13 hasta el 17. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones
y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Como podéis ver en el primer verso de esta primera carta, el primer capítulo y el primer versículo habla de los tres de los tres hermanos, de los tres siervos de Dios, que son los que están aconsejando y hablando y recordando las cosas en esta carta. Pablo, Silvano y Timoteo fueron los tres que de algún modo expresaron, exhortaron, consolaron, enseñaron, recordaron las cosas que en estos tres capítulos encontramos en esta carta. Por eso en el versículo 13 habla en plural, dice: pero nosotros debemos de dar gracias, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Amén. Vamos a hacer juntitos una oración al Señor. Eterno Padre y Dios de toda la gloria, queremos darte gracias por la oportunidad que nos concede, Señor, en este primer domingo de este año que tenemos por delante, de poder escuchar una palabra de aquellos que realmente nos conocen y nos reconocen y nos confirman de que tú nos has llamado, Señor, para poder heredar lo que has preparado para los que te aman. Te damos gracias, Señor, porque has hecho una obra maravillosa para con nosotros. Y nosotros queremos agradecerte, Señor, oyendo y haciendo tu palabra, ese bien tan preciado del llamamiento a la salvación. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Como todos vosotros que sois buenos lectores y estudiosos de la palabra de Dios, sabéis que a los tesalonicenses no les fue fácil. Fueron momentos en los que cuando les llegó la palabra por parte del apóstol San Pablo, ¿verdad?, no estaban en unos momentos muy buenos, la recibieron en tiempos de mucha tribulación. Pero ellos, cuando se les presentó la palabra, aunque se encontraban en momentos verdaderamente duros y necesitados, ellos la aceptaron como palabra de Dios. Y al aceptarla como palabra de Dios, hizo en ellos verdaderamente el efecto que hace la palabra de Dios en los que la reciben como tal. Hizo un efecto tremendo en toda la ciudad de Tesalónica, hasta tal extremo que fueron de un ejemplo para otras iglesias, para otros creyentes, para otras ciudades. Cuando Pablo llegaba a predicar a esas otras ciudades, nos cuenta el mismo San Pablo que no tenía necesidad de tener que hablar mucho, porque el testimonio de los tesalonicenses había llegado a un extremo, a esos otros lugares, que les cubría de algún modo la necesidad de tener que el apóstol Pablo tuviera que hablar en abundancia de la palabra. La palabra de Dios en los tesalonicenses hizo un efecto extraordinario, ¿verdad? Pero el tiempo fue transcurriendo y vemos como en estos tres capítulos que forman la segunda carta aparece una palabra que es la que quiero resaltar, ya que hemos leído que tanto Pablo como Silvano como Timoteo vieron como el sello de que Dios los había escogido para salvación estaba en su comportamiento. Es decir, el comportamiento que los tesalonicenses tenían era la base para que tanto Pablo
como Silvano y Timoteo escribieran con toda la fuerza y con toda la garantía de sus ministerios de que daban gracias a Dios siempre respecto a los tesalonicenses, versículo 13, de que el Señor los había escogido desde el principio para salvación. Quiere decirse que toda su conducta, que toda su forma de vivir estaba de algún modo irradiando, exteriorizando de que realmente, como termina ese mismo versículo, que la santificación por el Espíritu y que la fe en la verdad estaba de algún modo exteriorizándose en su comportamiento. Y eso producía en Pablo, Silvano y Timoteo una actitud de agradecimiento. Estaban constantemente dando gracias a Dios por los tesalonicenses. Pero, como ustedes saben, Pablo nunca, o casi nunca, pienso yo, ¿verdad? Unas veces porque era informado y otras veces porque era muy conocedor del estado de las iglesias, por lo cual en alguna parte de las cartas dice que se añadía, aparte de los sufrimientos que a él le costaba estar siendo cristiano y también llevando el evangelio a los gentiles, que también se añadía sobre él la carga que tenía sobre las iglesias. Y nadie se puede cargar por alguien si no conoce su estado. Es decir, que él de algún modo investigaba siempre la situación en la que se encontraban las iglesias y otras también, como la familia de Cloé, que le informaba, y algunos que iban y venían, le informaba de las situaciones, y era un hombre que se cargaba, era un cristiano que también sufría sobre sus hombros la preocupación que tenía sobre las demás iglesias. En este caso, también conoce el estado de los tesalonicenses y a lo que se están enfrentando. En esta segunda carta encontramos que había gente que estaba mandando cartas y que las firmaba en el nombre de Pablo, como que era él que las había escrito. Y en ellas, en esas cartas que escribían, habían unos contenidos que estaban de algún modo empobreciendo y maltratando, o tratando de maltratar y de empobrecer lo que era la convivencia de la iglesia. Habían hombres y mujeres también, como lo vemos en el rótulo del capítulo 3, donde dice que habían gente que andaban desordenadamente, que no andaban conforme a las enseñanzas que San Pablo había impartido en la iglesia de los tesalonicenses. Y por lo tanto había un clímax, de algún modo, como el que tiene que vivir todo cristiano, como el que tiene que vivir todo aquel que ha sido llamado para poder heredar la vida eterna, todos los conflictos que han de venir de dentro y de fuera. Y me ha llamado la atención, cuando estaba pensando en ello, que en el capítulo 2, ¿qué palabra? Y en el versículo 2, vamos a leer el versículo 1 también para poder sintonizar un poco mejor. Capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Resaltar la palabra no os dejéis mover fácilmente, quiere decirse, interpretamos para nosotros, no viváis, no os comportéis, no disminuáis para facilitarle de algún modo al enemigo y a quien utiliza el enemigo para moveros del lugar donde realmente debéis de estar. Yo no sé si el 2012 le ha resultado fácil al enemigo y a quienes utiliza el enemigo
para movernos del lugar donde realmente nosotros debemos de estar. Ahí es lo que San Pablo está diciendo, que no le facilitemos en ninguna manera a nuestro enemigo ni a quienes él utiliza, sino que presentemos verdaderamente la batalla como debemos de presentarle. Y él dice, aquí estoy yo y te voy a presentar la batalla como tengo que presentártela. No vas a tener absolutamente ninguna facilidad, no te voy a ofrecer absolutamente ninguna facilidad. Como aquella parte del Evangelio donde el Señor dice, ¿quién de vosotros que se va a enfrentar a un ejército no mira primero las fuerzas de aquel ejército, el número de soldados que tiene aquel ejército, su armamento, ¿verdad? Y también considera lo que él tiene, porque nosotros no podemos hacer paz con nuestro enemigo. Nosotros estamos en plena guerra y por lo tanto no debemos de facilitarle absolutamente en ningún modo. San Pablo lo dijo de otro modo cuando escribió a otra iglesia diciéndole que tomaran toda la armadura de Dios. No sé los fracasos que hayamos tenido a lo largo del 2012, porque las cosas que en el 2012 no hemos conseguido, no es que no haya sido que la soberanía de Dios nos ha dicho, el 2012 tengo esto para vosotros. Seguro que tendremos algo que lamentar en el 2012 que no lo hemos conseguido porque no hemos luchado con las fuerzas necesarias, con la dedicación necesaria, no hemos alcanzado lo que deberíamos de alcanzar y que Dios realmente tenía para nosotros, porque a lo largo de ese año seguro que hemos tenido descuidos, seguro que no hemos podido ponernos de acuerdo. La Biblia dice, 2 o 3 de acuerdo, cualquier cosa que pidan, les será dado por mi Padre. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo vais a recibir. Seguro que en el 2012, ya que señalamos principios y fines de ejercicios anualmente, así lo ha planteado la sociedad y ese es el lenguaje que utilizamos, seguro que en el 2012 hay cosas que no hemos conseguido y que debemos de lamentarnos, pero que en el 2013 que tenemos por delante vamos a tomar la recomendación del apóstol San Pablo. Dice, no os mováis con facilidad de vuestro modo de pensar, sino que de alguna manera sepamos y entendamos que no podemos facilitarle al enemigo ni a quienes el enemigo utiliza. Cuando Herodes le mandó un mensaje al Señor con tal de intimidarle, ya saben que incluso utilizó el Señor una palabra para luego decirle que iba a terminar su obra, y le mandó también la respuesta diciéndolo, ir y decirle a esa zorra que termino mi trabajo y que en 3 días lo voy a terminar todo. Y que aunque lo que le esperaba para terminar la labor que el Padre le había dado para hacer, el trabajo, lo que le había dicho que hiciera, no resultaba ni fácil para él, e incluso el diablo le mandó un mensaje por medio de Pedro diciéndole, ten lástima de ti mismo y que no te acontezca lo que debe de acontecerte. No sé cuántas cosas a lo largo del 2012 nos han parecido raras y extrañas para que de alguna manera la obra de Dios en nuestra vida creciese. Posiblemente tan raro, alguna vez habrá venido alguna exigencia, algo raro de parte de Dios para nuestra vida, y nos ha parecido tan raro que, como si se tratara del leproso Naamán, que no quería absolutamente poner en práctica aquello tan raro que Dios le estaba exigiendo y pidiendo para poder ser sano. Posiblemente nos ha parecido extraño y raro la exigencia que venía para nuestra vida, pero cuántas cosas posiblemente nos deparen en el 2013 con cosas raras de parte de Dios para nosotros,
pero que en realidad la obra de Dios en nuestra vida, queridos hermanos, Iglesia del Señor, que Dios quiere hacer en nuestra vida, no siempre se acomoda a nuestra matemática, ni se acomoda a nuestros gustos y a nuestros sabores, pero quiera Dios que cada uno de nosotros, a todo lo que tengamos que enfrentarnos en este nuevo año, sea verdaderamente entendido y conocido por nosotros, porque Dios nos ha escogido desde el principio, amén, para salvación, mediante el Espíritu, la santificación y, como no, la aceptación de la verdad. Les deseo lo mejor para este año y que esta palabra de edificación nos sirva de algún modo para reflexionar. Lo que no hemos conseguido el año pasado, no lo hemos conseguido porque no hemos puesto en práctica lo que Dios quería para nosotros. Que el 2013 sea un año de prosperidad en todo, tanto de salud, en el nombre de Jesús, como que Dios nos invierta, no que nos utilice, no, tampoco nos use, porque esas dos frases a mí no me parecen correctas. Cuando alguien utiliza a alguien, te utilizo y te tiro, te uso, de usar y tirar. No, Dios ni utiliza ni usa, Dios invierte. Por lo tanto, sigamos invirtiendo, porque si no desmayamos, a su tiempo secaremos. Que Dios os bendiga en el nombre de Jesús.